¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con la anécdota de la semana. Esta semana os traigo una anécdota bastante curiosa, tiene relación con un cliente que tuvimos que era jugador de fútbol profesional y cómo este jugador de fútbol profesional acabó siendo despedido de su club, cómo hicimos para demandar directamente al club, qué es lo que le pedimos y por qué se formó el lío que os voy a contar. Así que venga, empezamos. Bueno, pues sí, hoy os traigo el caso del despido del futbolista, es la anécdota de esta semana y quiero contárosla porque me parece sinceramente bastante entretenida, me parece que es curiosa cuanto menos y creo que podemos aprender todos un poco más de cómo funciona el mundo del fútbol por dentro, cómo funciona el mundo de los contratos entre futbolistas y clubes por dentro y me parece bastante interesante, sinceramente. Es un deportista que evidentemente no puedo decir quién es, un futbolista que no puedo decir quién era, que estaba contratado por un club que tampoco puedo nombrar, pero bueno, el caso es que este futbolista tenía un contrato por una temporada con este club, con un salario pactado, una cláusula de rescisión pactada, etcétera, etcétera. Llega el fin de esa temporada, fin de ese contrato, y tanto el club como el jugador deciden renovar un año más esa contratación, firman un nuevo contrato, en ese nuevo contrato se pacta un salario, se pacta que la duración del contrato será hasta el 30 de junio del año siguiente y se pacta una cláusula de rescisión de 1 millón de euros. Es decir, si el jugador sin causa justificada decide rescindir el contrato porque llega a otro club y le ficha por cualquier cosa, tienen que pagarle, si quieren llevarse al jugador completamente gratis o libre, 1 millón de euros a este club para que puedan llevarse al jugador. Es la cláusula que se establece si el jugador rescinde unilateralmente este contrato. Llega un momento determinado en el que el jugador, pues octubre, noviembre, diciembre, no está rindiendo lo suficiente o el entrenador no está contento con él o no tiene la actitud que se espera o simplemente no se llevan bien entrenador y jugador, que es una cosa que pasa mucho. Total, que deciden en enero quitarle la ficha al jugador. El club decide dejarle sin ficha del primer equipo, le quitan el dorsal que tenían en el primer equipo y pasa a formar parte del filial. Pasa a jugar para el filial, a entrenar para el filial, no le entrenan con el primer equipo, no le convocan para partidos con el primer equipo y le mandan siempre a entrenar con el filial. Esto nosotros consideramos en su momento que era un incumplimiento por parte del club, un incumplimiento grave de las obligaciones del club porque estaban dejando al jugador sin su ficha federativa, sin su licencia federativa, sin dorsal y no le estaban dando una ocupación efectiva, algo que es obligatorio en todos los trabajos, es obligatorio que el trabajador tenga una ocupación efectiva, es decir, no se puede contratar a un trabajador para tenerle así. No se puede, es un incumplimiento por parte de la empresa, del empresario, al empleado, al futbolista en este caso. Hay que darle una ocupación efectiva y por supuesto es tenerle con ficha federativa, tenerle con su dorsal y tenerle entrenando. Otra cosa es que luego por razones técnicas no quieras que juegue, no le saques en los partidos e incluso que no le convoques en algún partido, pero el jugador siempre tiene que tener su ocupación efectiva. En este caso el club había incumplido esta parte, que además se recoge en el Real Decreto 1006/1985, que es el Real Decreto que regula la especial relación que tienen los deportistas profesionales con sus clubes o con sus departamentos correspondientes y que dice, os lo voy a leer en su artículo 7.4, que los deportistas profesionales tienen derecho a la ocupación efectiva, no pudiendo, salvo en caso de sanción o lesión, ser excluidos de los entrenamientos y demás actividades instrumentales o preparatorios para el ejercicio de la actividad deportiva. Es decir, salvo que el jugador esté sancionado y no juegue por sanción o que esté lesionado y no pueda, obviamente, estos son ejemplos obvios, pero bueno, salvo estos casos, el jugador tiene derecho a acudir a los entrenamientos, tienen que llamarle para que entrene con el primer equipo, tienen que llamarle para convocarle a los partidos, etcétera, etcétera. Y si no, si ocurre como en este caso, que el club directamente le quita la ficha federativa, le quita el dorsal que tenía en el primer equipo y le manda a entrenar con el filial, esto puede suponer un incumplimiento grave de la empresa porque no le da una ocupación efectiva para la que fue contratada. No le están dando una ocupación en el puesto de trabajo, por así decirlo, para el que fue contratado. Total. Él, por supuesto, se niega a ir a entrenar con el filial,
dice que él no va a ir a entrenar con el filial, deja de ir a entrenar con el filial y nosotros por nuestra parte presentamos una demanda contra el club diciendo que se ha incumplido una obligación esencial del contrato, que han incumplido de forma grave sus obligaciones, como es la de darle una ocupación efectiva al jugador, y que solicitamos la rescisión del contrato con abono de una indemnización que cuantificamos en esa cláusula de rescisión de 1 millón de euros. Es decir, le decimos al club, oye, estás incumpliendo tus obligaciones, estás mandando a mi jugador, a mi cliente, a jugar, a entrenar con otro equipo, le has quitado el dorsal, le has quitado la ficha, estás incumpliendo este artículo 7.4, por lo tanto, pido que rescindamos el contrato porque una de las facultades que tienen todos los trabajadores, todos, no solo los futbolistas, no solo los deportistas profesionales, sino absolutamente todos los trabajadores, es que si el empresario incumple gravemente sus obligaciones, el trabajador tiene derecho a solicitar la extinción del contrato. Tiene derecho a decirle al juez, oiga, haga un despido improcedente, por así decirlo, de este trabajador, quíteme de esta empresa, desvincúleme de esta empresa porque sigo teniendo un contrato en vigor, sigo dado de alta en la seguridad social, sigue existiendo, sigue estando vigente esa relación laboral, pero es que el empresario está incumpliendo con sus obligaciones, o no me paga, o no me da trabajo, o incumple las obligaciones que tenga en ese caso, ¿no? Se puede pedir al juez que lleve a cabo este despido, obligando por supuesto a la empresa a pagarme una indemnización como si un despido improcedente se tratara, como si la empresa hubiese llegado con una carta de despido y fuese improcedente, exactamente igual. Entonces, puedo pedir al juez que extinga esa relación laboral, puedo pedir al juez que corte la relación, que me den de baja en la seguridad social y que me paguen una indemnización como si estuviese sido un despido improcedente. Nosotros lo que hacemos es decirle al juez, oiga, el club está incumpliendo sus obligaciones, rescinda ese contrato, quite la vigencia de ese contrato y quiero una indemnización para el jugador que la cuantifico en la misma indemnización que tienen en el caso de que fuera el jugador el que decide rescindir el contrato por voluntad de él. Como para el caso de que él rescinda el contrato es 1 millón de euros, pues pido la misma indemnización, 1 millón de euros. Bueno, esa demanda se admite a trámite, sigue su curso y mientras tanto, como el jugador se está negando a entrenar con el filial, no está yendo a los entrenamientos con el filial, el club le inicia un expediente sancionador. Todo esto a la par que se está tramitando lo otro, le inicia un expediente sancionador. Nosotros hacemos alegaciones a ese expediente sancionador y acaba con una sanción de despido. El club decide despedir al trabajador porque no cumple con sus obligaciones, no está cumpliendo con las obligaciones que le han sido encomendadas, que es acudir a los entrenamientos del filial, y por tanto le despiden con 0 euros de indemnización. No hay ningún tipo de indemnización para el trabajador porque es un despido procedente, un despido disciplinario según el club. A esa sanción de despido, obviamente, presentamos una demanda y decimos que es un despido improcedente. Decimos que la única razón que tiene el club para proceder al despido del trabajador no es que no vaya a los entrenamientos del filial. La única razón para que el club haya despedido al trabajador es que les ha llegado la demanda por la cual estamos pidiendo 1 millón de euros de indemnización. Entonces lo que ha dicho el club es, le despido, digo que es una causa justificada, digo que no está yendo a los entrenamientos, que no está cumpliendo con su obligación y así me ahorro ese 1 millón de euros. Total, que tenemos por un lado la demanda que presentamos antes nosotros, donde pedimos que se extinga ese contrato de trabajo y que le paguen una indemnización de 1 millón de euros, y por otro lado tenemos una demanda de despido que, frente a esa sanción de despido disciplinario que impone el club, solicitando también una indemnización por despido improcedente de 1 millón de euros, que es la cláusula de rescisión que tiene ese contrato y que aplicamos a la inversa. Tenemos esas dos demandas presentadas en el juzgado, tenemos 2 procesos iniciados más o menos por las mismas causas, aunque con fundamentos diferentes, en el juzgado, y a todas estas, la verdad es que no hay mucho salseo al final porque conseguimos llegar a un acuerdo con el club. Por supuesto, el abogado del club se puso en contacto con nosotros, o nosotros con él con nosotros, y se llegó a un acuerdo. Le pagaron una indemnización, él la dio por válida, evidentemente no llegó al 1 millón de euros porque en los acuerdos nunca se llega a la máxima indemnización, para eso se celebra el juicio y nos lo ganamos en el juicio. Cuando se llega a un acuerdo siempre es por una cantidad inferior, no recuerdo ahora mismo, no sé si fue la mitad, no sé si fueron 500.000 euros o algo así, pero el caso es que al final conseguimos llegar a un acuerdo y presentamos un escrito en los 2 procedimientos diciendo, oye, señoría, hemos llegado a un acuerdo, archive este proceso porque el acuerdo es extrajudicial, ya han pagado al cliente y ya está, ¿no? No se va a seguir adelante. Pero es muy curioso cómo todo se fue
bueno, complicando, ¿no? Porque al final esa discrepancia entre jugador y entrenador, o entre la actitud del jugador con el club, no fue buena. El club tomó la decisión de dejarle sin ficha y a partir de ahí se generaron todos los problemas. Él se negó a entrenar con el filial, por otra parte demandamos al club, luego el club le despidió y al final se formó un quilombo impresionante porque, bueno, pues esa relación del jugador con el club empezó siendo mala y acabó terriblemente mal, ¿no? Por suerte pudimos solucionarlo y llegar a un acuerdo, pero me parece una anécdota bastante curiosa. La verdad que fue bastante entretenido este caso, me lo pasé bastante bien, pero quiero saber, como siempre, pues vuestra opinión. ¿Qué os parece a vosotros este caso? ¿Qué opinión tenéis de todo esto que pasa? Si sabíais que podía pasar algo así, que podían dejar a un jugador sin ficha y que el jugador presentase una demanda. Hay mucha jurisprudencia en este sentido, mucha jurisprudencia que dice que si se deja sin ficha a un jugador y se le deja sin entrenar con el primer equipo, supone o puede suponer un incumplimiento por parte del club. Así que quiero saber vuestra opinión en los comentarios, dejádmelo como siempre y por supuesto dejadme un enorme like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.